Bueno, entonces ustedes, Dios les bendiga a todos. Ustedes aquí van a escuchar a este señor utilizando Apocalipsis 22:1 para mostrar la Trinidad. Él dice, voy a mostrar la Trinidad en un solo texto. Bueno, no hablo más, escúchenlo ustedes mismos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bueno, mis hermanos, vamos a mostrar la Trinidad en un solo texto, en uno solito. Amén. En un solo texto, la Trinidad reflejada la Trinidad. ¿Dónde se encuentra eso, hermano? En el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1. Aquí claramente vamos a ver la Trinidad reflejada en las Escrituras. Amén. Dice aquí, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ahora, vamos a ver quién es el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Wow. Claro que es el mismo Jesús. Cuando Juan el Bautista vio que Jesús venía, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, a través de esto podemos ver y reconocer claramente a través de las Escrituras que Jesucristo es el Cordero de Dios, es el Cordero. Amén. Entonces, cuando en este pasaje dice que el río salía del trono de Dios y del Cordero, se está refiriendo a que ese Cordero es Cristo, es el mismo Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del hombre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, aquí vemos el primero, el Cordero. Ahora tenemos aquí, dice que salía del trono de Dios, que salía del trono de Dios. ¿Quién es este Dios? Claro que es nuestro Padre Celestial, el Padre de Jesucristo. Amén. El Padre de los apóstoles. Ese es nuestro Dios, el cual dice aquí. Amén. Gloria al nombre del Señor. El cual dice la Biblia aquí. Ese es Dios. Entonces, ya aquí estamos viendo al Cordero, que es el mismo Cristo, al Hijo de Dios, y estamos viendo al Padre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, todos ustedes pueden ver ahí cómo él utiliza el primer versículo de Apocalipsis 22, ¿no? Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. O sea, aquí está separando a Dios del Cordero. Dice que el Padre es Dios y el Cordero es Cristo y lo separa. O sea, que él está diciendo que el Padre es Dios y le está quitando divinidad al Cordero que es Cristo. ¿Sí ven? Porque está separando aquí a Dios del Cordero. Dice Dios y el Cordero. O sea, Dios es uno y el Cordero es otro. O sea, que el Cordero no es Dios. O sea, que y él dice aquí que Dios es el Padre. O sea, que para él el Padre es el único Dios. Pues yo voy a educar a este señor y le voy a demostrar de que aquí no está hablando, cuando dice Dios y el Cordero, no está hablando de dos personas distintas. No está hablando de ninguna Trinidad. La Biblia es clara al decir que el Padre es el único Dios que hay. Primera de Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre. Efesios 4:6, un Dios y Padre. Malaquías 2:10, no tenemos todos un mismo Dios y un mismo Padre. El mismo, segunda de Samuel capítulo 7, versículo 22. El Padre dice que no hay otro Dios fuera de Él. ¿Sí ven? Entonces, ese único Dios, aquí Apocalipsis lo que está mostrando es como ese doble rol o ese doble oficio de ese único Dios. ¿Sí ven? Entonces, cuando habla de Dios, está hablando de la divinidad. Aquí Apocalipsis 22:1, cuando dice el trono de Dios y menciona a Dios, está hablando de la divinidad de ese único ser que es nuestro Padre Celestial. Y cuando habla del Cordero, está haciendo diferencia es a la humanidad de ese único Dios que se manifestó en carne. ¿Sí ven? Ese único Dios el Cordero no está hablando de una persona distinta al Padre. El Cordero habla de la humanidad de Dios, de la humanidad de Jesús. Dios, que es el mismo Padre manifestado en carne. El Cordero habla del sacrificio, y lo que fue sacrificado fue la humanidad, el cuerpo, la carne.
Por eso el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 3:18 que Cristo murió fue en la carne. Búsquelo y verá. Entonces aquí la palabra Dios que aparece aquí en Apocalipsis 22:1 está hablando de la divinidad de Dios, de la divinidad de Dios. Y el Cordero está hablando de la humanidad de ese mismo Dios que se hizo hombre. Está hablando de un solo ser, como ese doble rol, divino y humano. Ahí Apocalipsis está haciendo diferencia entre lo divino y lo humano, no de un mismo ser, no de dos personas distintas. Y le voy a demostrar que el contexto me da la razón. Ay, bendito. Entonces, le voy a demostrar a este señor, de que allí se está hablando de un solo ser, de su divinidad y de su humanidad. El Cordero habla de lo humano y el Dios, la palabra Dios que aparece aquí, habla de lo divino, de un mismo ser. Y se lo voy a demostrar que aquí está hablando de un solo ser. Sigamos leyendo. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ellas, y sus siervos le servirán. ¿Sí ven? Que cuando se refiere a Dios y al Cordero, se refiere a un solo ser. No dice, y sus siervos les servirán. Les con ese, no, le, refiriéndose a un solo ser. Si Dios y el Cordero hubiesen sido dos personas distintas, aquí el versículo 3 tendría que decir, les servirán. Pero usted dice, mire lo que dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, refiriéndose a Dios y al Cordero, hablando de un solo ser, en singular. Y miren lo que dice el 4, y verán su rostro. ¿Sí ven? No habla en plural como si allí hubieran dos personas distintas. Y verán su rostro. Lo normal era que hiciera y verán sus rostros, porque está hablando de Dios y el Cordero, que son dos personas distintas. No, está hablando de un solo ser. Dice, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. ¿Sí ven? Está diciendo que Dios y el Cordero tienen un solo nombre. No dice, y verán sus nombres. Y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Entonces usted ve el contexto posterior, cuando se refiere a Dios y al Cordero, el lenguaje habla de un solo ser. Porque aquí Dios habla de la humanidad, de la divinidad, de ese único Dios como Padre, y el Cordero habla de la humanidad de ese único Dios que se manifestó en carne. No está hablando de dos personas distintas. Y yo le voy a demostrar que este ser, que este Dios que estaba sentado en el trono, es el mismo Cordero. Se lo voy a demostrar. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 4, refiriéndose al que está sentado en el trono, para no leerlo todo. El contexto habla de que aquí se está hablando del Dios que está sentado en el trono. El Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Mira lo que dice. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que ha de venir. Mire, estas palabras se les están diciendo al que está sentado en el trono, que los trinitarios dicen que es el Padre, que es una persona distinta al Cordero. ¿Cómo le dicen al Padre aquí? Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y va a ver usted que estas mismas palabras que aquí según los trinitarios se está refiriendo al Padre, Jesús se las adjudica a él mismo. Estas mismas palabras que aquí se le dice al que está sentado en el trono, Jesús las toma para él mismo. Mire, Apocalipsis 1:8 se viene hablando de Jesús. Mire lo que dice Jesús. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Sí ven? Al que está sentado en el trono en Apocalipsis 4:8 le dicen el Todopoderoso.
Y Jesús dice acá en Apocalipsis 1:8 que Él es el Todopoderoso. A no ser que estos señores tengan dos todopoderosos. Al que está sentado en el trono se le dice que es el que era, el que es y el que ha de venir. Y Jesús dice que Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, ¿cuántos van a venir? Si en Apocalipsis 4:8 dice que el que está sentado en el trono es el que va a venir, pero Jesús dice acá en Apocalipsis 1:8 que Él es el que va a venir, entonces ¿cuántas personas van a venir? Muéstreme usted por la Biblia cuántas personas van a venir. Zacarías capítulo 14 dice que en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Leámoslo. Zacarías muestra a uno solo viniendo, que es Jehová de los ejércitos. No muestra a dos personas viniendo. Zacarías capítulo, busquémoslo por acá, que no se me pierda. Zacarías capítulo 14. Dame paciencia para que usted vea quién es el que ha de venir. Zacarías capítulo 14. Mire, vamos a leerlo desde el 1. He aquí el día de Jehová viene. Dice el 1. Saltemos al 3. Dice, hablando de la venida de Jehová. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies aquel día sobre el monte de los olivos. Jehová muestra a uno solo viniendo que va a pelear. Y que sus pies se van a poner sobre el monte de los olivos. Miren lo que dice el versículo 5. Y huiréis al valle de los montes, por aquel valle de los montes llegará hasta Asal. Y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Josías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. ¿Quién es el que? ¿Cuántos muestra viniendo? Uno solo. Y el 9 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Uno solo es el que viene, que es nuestro Padre, el único Dios que hay. Entonces, si Apocalipsis 4:8 dice que el que está sentado en el trono es el Todopoderoso que ha de venir, que ustedes dicen que es el Padre, y Apocalipsis 1:8 dice Jesús que es el Todopoderoso, que es el que ha de venir, entonces ustedes allí tienen un grande problema, porque ustedes lo separan. Es el mismo ser. Así, Señor, que en Apocalipsis capítulo 22, cuando habla de Dios y del Cordero, no está hablando de dos personas distintas. Está hablando del mismo ser. Está hablando de lo divino. Y cuando se refiere al Cordero, está hablando de lo humano, de ese mismo ser. Ahí usted lo único que está viendo son oficios de Dios. Oficios del único Dios. Como Dios Padre y como el Cordero, como el Hijo que se manifestó en carne. Señor, lea. Y después él habla, miren lo que va a decir. Que el río que sale del trono de Dios es el Espíritu Santo. Pero ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿En qué parte Juan vio al Espíritu Santo? Pues claramente aquí lo dice en la primera parte, después me mostró un río limpio de agua de vida. Ese río limpio de agua de vida es un tipo físico del Espíritu Santo. Es un tipo físico del Espíritu Santo. ¿Quién lo vio? Lo vio Ezequiel también. Allá en el capítulo 47 del libro de Ezequiel, Ezequiel ve al Espíritu Santo en esa forma física. También aquí en el libro de San Juan, capítulo 7, versículo 38, dice aquí, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De agua qué? De agua viva. ¿Y cuál era este río que estaba acá? Dice que era limpio de agua de vida. Entonces Jesús dice que el que cree en él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero el versículo 39 nos habla claramente de quién Jesús estaba hablando cuando dijo que de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces aquí en el libro de Juan, versículo 39 del capítulo 7, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces Miren, entonces dice que ahí el río es el Espíritu Santo. O sea que ahí está la Trinidad según él. El Dios y el Cordero y el río que es el Espíritu Santo. El Cordero Cristo, Dios el Padre y el río que es el Espíritu Santo. Mire cómo descontextualiza
Mire, este señor, ustedes pónganle cuidado, tiene el mismo espíritu de error que el cura Luis Toro. Agarra los textos, los saca de contexto y viene y los acomoda a su antojo. Ahí en ninguna parte está diciendo que ese río representa al Espíritu Santo. En ninguna parte dice que ese río es el Espíritu Santo. Claro, entonces como él mira que por allá a veces el Espíritu Santo se refiere en Juan 7:37, el agua que corría se refería, o era tipo del Espíritu Santo que había de ser derramado. Entonces, claro, vengo y lo acomodo acá. Lo mismo hizo con el bautismo. Lo mismo hizo con esa discusión que tuvimos con el bautismo. Ahí en ninguna parte del texto está diciendo que ese Espíritu representa al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no solamente se representa como un río, también se representa como fuego, lenguas de fuego que cayeron. Entonces cualquier río que se mencione o cualquier agua que se mencione en la Biblia ya es el Espíritu Santo. Entonces el diluvio era el Espíritu Santo. El diluvio que destruyó, entonces ese diluvio, ese río que cayó, esa lluvia que corría, ese era el Espíritu Santo. Entonces cualquier río, ¿no? Entonces en Génesis, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, entonces esas aguas también representaban al Espíritu. Entonces, era el Espíritu moviéndose sobre el Espíritu. Disparate, Señor. Él acomoda las Escrituras. Entonces, ya le he demostrado a este Señor que aquí el Cordero y Dios no son dos personas distintas. El contexto posterior se lo dice. Es la divinidad del único Dios y la humanidad del único Dios que se está mostrando aquí. Pare de contar.